Bueno, ese cartel que vieron ahí es porque la Universidad Nacional de La Plata se encuentra en jornada de lucha. El gobierno nacional recortó aproximadamente el 30% del presupuesto universitario y los salarios docentes, así que estamos en lucha por eso. Pedimos que se recompongan los salarios lo más pronto posible, el presupuesto también, y un país que no invierte en ciencia, tecnología y educación está destinado al fracaso. Así que dicho eso, les doy la bienvenida al ciclo de charla de los viernes del observatorio. Recuerden que esta charla va a ser transmitida por el YouTube del Planetario. Y antes de que termine la charla, después de que termine la charla, se va a abrir el espacio a preguntas. Los que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano y le vamos a ir alcanzando el micrófono. Los que están viendo por YouTube también pueden dejar sus preguntas en el chat y se las vamos a hacer al disertante. Y hoy le damos la bienvenida a Lucas Paskevich, estudiante avanzado de astronomía, extensionista de la facultad, estudiante de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Y hoy nos está dando una charla que se llama Crisis y Cambio, cómo las grandes teorías transforman la ciencia. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso y todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como dice el título, hoy les quiero mostrar, hacer una pequeña hoja de ruta sobre las principales teorías que explicarían cómo funcionan las revoluciones científicas con esquemas diferentes de cómo se estructuraría la ciencia a lo largo del tiempo. Acá tenemos una hoja de ruta más o menos para ejemplificar cómo va a ser el recorrido de la charla. En un primer momento vamos a hablar sobre la distinción, la demarcación entre la filosofía natural y la ciencia. Luego abordaremos las dos principales teorías que hay actualmente sobre cómo se componen las revoluciones científicas, desde la mano de Thomas Kuhn como principal exponente de un lado y de otro historiador de la ciencia que concibe la ciencia y las revoluciones científicas como cambios en las propiedades estéticas y los cánones científicos de la elección de teorías. Y luego ejemplificaríamos un poco estas dos teorías científicas de funcionamiento de la ciencia y para charlar un poco de algún caso histórico concreto con la revolución copernicana y la que denomino la revolución kepleriana. Bueno, para entrar en tema, acá a la derecha tenemos un cuadro que se pintó en el Renacimiento a fines del 1500, donde tenemos un arcángel que le está mostrando los secretos de la física del universo a varios personajes importantes del Renacimiento y la Antigüedad, como Descartes, Galileo, Tales de Mileto, Copérnico, Newton, etc. Justamente porque al momento en que hablamos de qué es la ciencia o cómo funciona la ciencia, primero hay que entender que a lo largo de la historia la ciencia no existió siempre, sino que en un dado momento se adoptó este término, lo que antes también se denominaba filosofía natural, ¿sí? Justamente en el Renacimiento y anteriormente había una disciplina que era la filosofía natural, que básicamente eran desarrollos técnicos y disciplinas que se basaban en la astronomía, la música, la mecánica, la farmacología, navegación, etcétera, que no estaban intrínsecamente conectadas, pero sí tenían un trasfondo más bien tradicional, disciplinar, en una metafísica de la época también. En el Renacimiento, que es una época que transcurre entre el siglo XV y XVI, un renacimiento de las ideas clásicas, justamente de filósofos como Aristóteles y Platón, que los vemos en medio de este cuadro de la Escuela de Atenas, donde en el Renacimiento, por un lado, hitos importantes, se inventó la imprenta, así que textos podían producirse en masa, a comparación de cómo se producían antes. Y además hubo este renacimiento del humanismo y de ideas aristotélicas, platónicas y neoplatónicas, que permeó más que nada esta época y el inicio de este cambio de la filosofía natural a la ciencia. Justamente la primera teoría que les vengo a plantear de qué sería una revolución científica no es una revolución en la ciencia en sí, sino que la misma revolución es la demarcación entre lo que es la filosofía natural y el inicio de lo que conocemos como ciencia. Este cambio fue impulsado por personajes muy importantes. Por un lado,
por Francis Bacon, que fue un filósofo más que científico, el cual desarrolló y popularizó la filosofía empirista, ¿sí? Justamente, recordemos que en esa época se trabajaba o se pensaba más con la escolástica, o sea, con una filosofía basada en la religión, y Bacon viene a poner un alto a la fe y al racionalismo para abrir una filosofía que está basada en las experiencias, los experimentos, las observaciones, y que este conjunto de cosas guíen a la razón y guíen a las nuevas ideas que surjan. También, por ejemplo, Galileo, Newton y Boyle inauguraron, más que nada Boyle, métodos experimentales bastante rigurosos, justamente para empezar a entender el mundo desde el mundo en sí, para intentar llegar a la verdad lo más parcialmente que podamos. Y la filosofía de Descartes, del racionalismo, que desplaza también en parte al empirismo, pone a la razón por encima de todo, sistematizando todas las teorías y las ideas en un lenguaje matemático también. Entonces, esta idea de la revolución científica se basaría en un cambio de estas disciplinas inconexas a la idea de ciencia más moderna que podemos tener, basada en la experiencia, las observaciones, los experimentos, guiados por un marco matemático, guiados por la razón, que actualmente conoceríamos como tal. Justamente Newton, en su obra más famosa, se titula Los principios de filosofía natural, ¿sí? No, de la ciencia. Entonces, todo este conjunto de ideas y de desarrollos darían la demarcación para la nueva concepción de la ciencia y la revolución científica. Pero, generalmente, siempre tenemos también la idea, capaz más de la cultura popular, de que hay varias revoluciones científicas. Por ejemplo, la teoría cuántica, la relatividad, la copernicana, por ejemplo. Esto fue popularizado más que nada por Thomas Kuhn, ¿sí? Nació en 1922, él mismo estudió física en Harvard y posteriormente se dedicó a la historia de la ciencia y a filosofía de la ciencia. Y en el año 62 escribió su obra magna, por la que se hizo más conocido, que no es una obra de historia de la ciencia, como estaba acostumbrado, sino de filosofía de la ciencia, llamada La estructura de las revoluciones científicas, ¿sí? ¿Qué planteaba Kuhn? Por un lado, planteaba que en las universidades y comunidades científicas estaban permeadas y basadas en un paradigma, ¿sí? ¿Qué sería un paradigma? Bueno, toda la obra de Kuhn está fuertemente caracterizada, a mi entender, por ser muy ambigua. Justamente, lo dice Kuhn mismo, en mi texto original no hay ninguna cuestión que sea más importante ni más oscura como qué es un paradigma. Y una lectora hizo un índice analítico de cuántos significados o de cuánta manera distinta se utiliza la palabra paradigma en la obra de Kuhn, y contó que se utiliza de 22 maneras distintas. Así que en un epílogo, Kuhn intentó sintetizar esta idea de paradigma que no logró en su obra original, y se puede decir que Kuhn llamaba paradigma la matriz disciplinar que tienen los científicos, ¿sí? Disciplinar porque los científicos deben formarse en un cierto paradigma en las universidades, institutos, y una matriz porque se compone de varios elementos, por ejemplo, de la metodología que van a usar los científicos, de los valores que van a tener, de las interpretaciones que van a hacer, de cómo van a hacer observaciones y cómo interpretarlas, y más que nada qué preguntas van a hacerse y cómo van a responder esas preguntas. Kuhn también planteaba que la ciencia no es un camino lineal para el conocimiento, sino que hay ciertos puntos de inflexión en la ciencia, que justamente serían estas revoluciones científicas, que hay un quiebre en su desarrollo. Pero los periodos más largos, que son donde la ciencia progresa linealmente, Kuhn los denominaba ciencia normal, donde los científicos no tienen ninguna ambición de hacer algún descubrimiento grande, digamos. Justamente todas las teorías que van a hacer están amparadas por ese paradigma. Entonces el mismo paradigma va a indicarles qué preguntas hacer a los científicos y más o menos qué van a esperar como resultado de esas preguntas. Por lo que todo el desarrollo científico en la ciencia normal en este periodo está básicamente guiado por este paradigma, el cual, a medida que va pasando el tiempo, va ganando cada vez más reconocimiento. ¿Por qué motivo? Porque cuando pasa el tiempo, se comprueban teorías, se hacen observaciones, se hacen experimentos, este paradigma va adquiriendo cada vez más fuerza, más confianza. Entonces cuando ocurre algún evento como alguna anomalía que no puede explicar el paradigma,
hay que hacer algo para intentar solucionarlo. Una anomalía puede ser un dato, algún resultado teórico, algún experimento que no resulta como el científico estaba esperando. Justamente a mayor desarrollo un paradigma es más sensible para que salten estas anomalías. Pero es también fundamental que el científico esté lo suficientemente formado para que justamente sepa qué tiene que esperar en el experimento y por ende se dé cuenta de la anomalía que va a presenciar. A grosso modo hay dos tipos de anomalías o de errores que pueden afrontar los paradigmas. La primera posibilidad es que el paradigma absorba la anomalía. Por ejemplo, en la imagen izquierda vemos una radiografía de rayos X que la realizó el científico que lo descubrió, Röntgen, que en 1895 estaba haciendo experimentos con rayos catódicos, o sea, tenían un tubo que se llama tubo de Crookers, donde en los extremos había dos electrodos, un ánodo y un cátodo, y al activar un voltaje, un alto voltaje, electrones iban del ánodo al cátodo. Y la comunidad científica de la época estaba investigando lo que se denominaban los rayos catódicos, porque al activar el voltaje notaban que el tubo de cristal y el gas que estaba en ese tubo brillaban. Justamente estaban en presencia de los rayos X, pero que en la comunidad científica no los conocía en ese momento. Pero, por mera casualidad, Röntgen tenía una placa con cristales de platino cianuro de bario, y extrañamente porque no lo contemplaba el paradigma, comenzó a brillar. Entonces comenzó a hacer experimentos viendo distintos materiales, cómo atravesaba distintos materiales estos rayos catódicos, y notó que, por ejemplo, metales muy pesados como el plomo no los atravesaba. Y posteriormente hizo que su esposa apoye la mano en un disco de plomo y le sacó la radiografía que vemos acá a la izquierda. Justamente la anomalía es que estos cristales comenzaban a brillar inexplicablemente, algo que no debería estar ocurriendo. Pero Röntgen se dio cuenta de esto, siendo un científico formado, y empezó a indagar y pudo sistematizar su teoría de los rayos X. Que en el momento, el paradigma no iba en contra de la existencia de los rayos X. Como mucho no los contemplaba. Pero por ejemplo, Lord Kelvin, un gran científico de la época también, discrepaba sobre la existencia de estos rayos, diciendo que, por ejemplo, el tubo de Crookers que estaba usando Röntgen estaba fallado, u otras ideas, pero es normal en el momento en que se hace un nuevo descubrimiento. Pero rápidamente fue absorbido por el paradigma y se amplió el cuerpo de conocimiento científico. Ahora, ¿qué ocurre cuando una anomalía está enemistada directamente con el paradigma? Cuando atenta contra los principios básicos del paradigma. Bueno, justamente es el ejemplo del nacimiento de la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos lo que se llama cuerpos negros. Esto que es básicamente cómo emite un material que tiene radiación térmica, ¿sí? Experimentalmente se ven estas figuras, que depende de la temperatura, son más o menos altas, pero vemos que tiene esta forma siempre, aproximadamente. Pero en la teoría no se tenía modelado esto, se tenía modelado esta curva que a bajas energías se modelaba perfectamente, pero a medida que iban subiendo a energías cada vez mayores, vemos que diverge, que no va para nada acoplado con lo que se ve en las observaciones. Esta es la llamada catástrofe del ultravioleta, y esta anomalía se mantuvo por bastante tiempo hasta que Max Planck pudo resolverla con la hipótesis que les voy a comentar más adelante. Y de la misma manera, usando la misma hipótesis, Einstein pudo explicar lo que se denomina el efecto fotoeléctrico, que le llevó el premio Nobel. En este experimento se ponía una placa de metal, se le irradiaba con alguna luz de una dada frecuencia, y los científicos se daban cuenta que a una frecuencia baja no se arrancaba ningún electrón. Pero si enviaban fotones o radiación muy energética, como fotones UV o azules, empezaban a arrancar electrones de la placa de metal. Y si aumentaban la intensidad de la luz, o sea, mandaban más ondas de luz todavía, esto solo hacía que larguen más electrones, pero no más energéticos. El paradigma de ese momento no podía explicar estas cosas hasta que Planck tuvo la idea de romper la idea que tenían de la luz de manera clásica.
Antes se pensaba que la luz era una onda, simplemente que se propagaba por el espacio. Y cuando Planck dijo, ¿sabes qué? Vamos a pensar que es un fotón, que es una partícula. Y cuando introdujo esa hipótesis, pudo explicar correctamente estas curvas, y Einstein, con la misma hipótesis, también pudo resolver esta anomalía. Ahora, en el momento en que se encuentran varias anomalías o anomalías muy grandes, se empieza a articular un poco el paradigma, se empieza a dudar de los preceptos más fundamentales que tienen. Y se va generando una familia de teorías muy dispares entre sí, hasta que alguna puede explicar varios fenómenos muy exitosamente. Este fue el caso de la física cuántica, que llevó a contradecir que antes la luz era simplemente una onda, a darle un carácter de partícula, un carácter corpuscular. Más o menos, la idea de la vía de la ciencia de Kuhn se resume de esta manera, donde antes de que se forme en una academia un paradigma establecido, hay una ciencia preparadigmática que se caracteriza por tener varias escuelas de pensamiento, y a medida que alguna escuela, en especial, gane cierto favor por el éxito empírico de sus teorías, se establece como el paradigma de ese campo científico. Se desarrolla un periodo de ciencia normal, donde la ciencia avanza linealmente, hasta que empezamos a encontrar anomalías y los rompecabezas usuales que tiene el desarrollo científico, o sea, los problemas que el paradigma nos indica que tenemos que enfrentar. A medida que encontramos muchas anomalías o muy grandes, se genera una crisis y posteriormente una etapa de ciencia extraordinaria, o sea, toda esta articulación del paradigma usual, del paradigma que se tiene en el momento, poniendo en duda sus preceptos más fundamentales hasta que alguna teoría destaca por sobre los demás, generando la revolución científica. Se cambia el paradigma y vuelve el ciclo, hasta que se juntan anomalías de vuelta y se genera una nueva crisis. Ahora, justamente, siempre cuando hay alguna revolución de cualquier tipo, va a haber una facción conservadora y una facción progresista. La facción progresista, por supuesto, es la que adhiere a la nueva teoría, la que la desarrolla, y Kuhn dice que, justamente como el paradigma adquiere fuerza por el pasar del tiempo y los experimentos y observaciones que puede explicar, o sea, por un buen performance empírico, estas nuevas teorías que tienen que surgir no pueden ser por lo bien que explican el mundo las nuevas teorías, sino por algo más, dice Kuhn, por algún presentimiento, alguna idea estética de belleza que las ideas las llevan a que esa teoría tiene que ser la correcta. Y con el tiempo ganará poder predictivo, poder observacional, y ganará la competencia de teorías y se convertirá en el nuevo paradigma. Y Kuhn siempre me hace énfasis en el tema de la inconmensurabilidad de paradigmas. ¿Esto qué quiere decir? Que dos teorías que tengan paradigmas distintos no van a poder ser compatibles entre sí, ¿sí? Justamente acá hay un recorte del libro de Max Planck, de la autobiografía de un científico, que dice: una nueva verdad científica no triunfa venciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes acaban muriendo y se desarrolla una nueva generación que está familiarizado con ella. Re optimista el tipo. Bueno, justamente Planck y Einstein estaban, se podría decir, en contra o no aceptaban del todo las ideas de la mecánica cuántica, por motivos que vamos a ver un poco más adelante. Esta inconmensurabilidad hace que, en palabras de Kuhn, es como si los científicos tuviesen directamente ojos distintos, vieran al mundo, interpreten el mundo de manera distinta. Y lo ejemplifica muy bien cuando Kuhn estaba leyendo a Aristóteles, por ejemplo. Porque Aristóteles, en su física, utiliza la palabra movimiento en un sentido muy amplio. Por ejemplo, cuando una semilla pasa de ser una semilla a un árbol, o por ejemplo también la traslación de una persona, todas estas la evolución de un sistema, Aristóteles lo denomina movimiento. Actualmente el movimiento, pensamos de una persona que se mueve de A a B. Y Kuhn, pensando el movimiento de esta última manera, no podía entender por qué la teoría de Aristóteles fue influyente, tenía sentido, hasta que se dio cuenta que el paradigma de Kuhn y el de Aristóteles eran completamente incompatibles, eran inconmensurables. Y esto trae un problema muy grande, y es que la historia de la ciencia está llena de quiebres, por ende.
no serían conciliables dos trayectos o dos tiempos o dos periodos de la historia de la ciencia con paradigmas distintos. No podría ser una historia continua. Por lo tanto, se desarrollan nuevas teorías haciendo énfasis en lo que Kuhn denominaba que cambiaba en el momento de una revolución. A veces Kuhn planteaba que cambiaba absolutamente todo, que era completamente revolucionaria la revolución de la ciencia. Otras veces planteaba que cambiaban solo ciertos aspectos. Bueno, en este concepto de que cambian solo ciertos aspectos, otros historiadores como James McAllister, que es profesor de historia y filosofía en la Universidad de Leiden, desarrolló que justamente no todo cambia en el momento de una revolución científica, sino ciertos aspectos muy concretos de la misma. Él es Alexis McAllister, no tiene nada que ver, pero es campeón del mundo, un capo. Bueno, preceptos en ciencia. ¿Qué es un precepto? Es alguna instrucción, alguna idea que tiene que guiar un método. Y tiene que guiar un método en un contexto y con un fin, ¿sí? Ahora hay dos tipos de preceptos, dos tipos de justificación de preceptos, ¿sí? Por ejemplo, el análisis de objetivos. ¿Sí? Yo tengo un objetivo, un fin, que es, por ejemplo, entender la realidad. Hacer un experimento y entender qué está pasando. Entonces, por ejemplo, hay algunos preceptos, algunas ideas que están justificadas para lograr ese objetivo, que se justifican con la razón. Por ejemplo, debería formular hipótesis o proposiciones que sean susceptibles a comprobarse si son verdaderas o falsas. Así que sean falsables, en palabras de Popper. O, por ejemplo, si yo quiero medir algo, observar algo, no debería proponer entes que sean inmesurables, o sea, fantasmas, superyoes o energía mística que no jamás voy a poder medir. McAllister dice que este tipo de preceptos son prácticamente inmutables a lo largo de la ciencia. Y los que sí cambian son los preceptos que se justifican gracias a lo que denomina proyección inductiva. En la historia reciente habrá cierto conjunto de teorías que tienen un muy buen performance empírico. En el momento en que una teoría, un conjunto de teorías va ganando cada vez más aceptación empírica, o sea, es exitoso en explicar observaciones, experimentos y demás, hay ciertas propiedades que tienen estas teorías que son contingentes, o sea que no tendría por qué tener razón o no, pero esas propiedades empiezan a ganar aceptación dentro de la comunidad científica. Entonces la comunidad, en el momento en que desarrolla una nueva teoría, o en el momento en que elige una nueva teoría, va a preferir teorías que tengan las propiedades de las teorías que tienen mejor performance empírica del momento. Estas propiedades son lo que McAllister denomina propiedades estéticas de la ciencia. Y las agrupa en estos 5 grupos. Por ejemplo, puede tener propiedades de simetrías. Por ejemplo, hay ecuaciones, por ejemplo la del electromagnetismo, que son simétricas respecto a traslaciones, por ejemplo. Dice que son invariantes ante traslaciones. O sea, no importa dónde pongamos el origen, tienen la misma forma. Esto las hace simétricas. O por ejemplo, una teoría puede ser simétrica en sí misma. Por ejemplo, en el momento del desarrollo de la mecánica cuántica, como les comenté antes, se empezó a pensar que la luz, en vez de ser una onda, se comportaba como una partícula. Y Louis de Broglie, pensando, dijo, bueno, puede ser que las partículas se pueden comportar como ondas también, ¿no? En un razonamiento similar o simétrico. Y esta es la dualidad onda-partícula que le llevó al premio Nobel también. Puede haber una afinidad metafísica, y la metafísica la podemos pensar como el background filosófico o el fondo filosófico que tenga una teoría científica, ¿sí? Por ejemplo, el determinismo contra el indeterminismo, que el determinismo es una propiedad que tiene la física clásica, la mecánica clásica, donde cuando hacemos una medición o un experimento o una teoría, los valores o los parámetros que voy a obtener son son fijos y tienen un valor determinado. Pero en la física cuántica pasamos a manejarnos con probabilidades, ¿sí? Entonces, la física cuántica es una teoría indeterminista. Justamente esta propiedad fue la que los originadores, podemos decir, de la mecánica cuántica, como Einstein o Planck, sientan alguna especie de rechazo hacia la física cuántica.
Propiedades de visualización o abstracción. Bueno, la física cuántica es altamente abstracta, ¿no? Por ejemplo. Y hay ciertos diagramas para aumentar la visualización de una teoría, que estos son llamados diagramas de Feynman, que explican, por ejemplo, el proceso que tiene alguna partícula al interactuar con otra. Se debate si qué tanto sentido, qué tan bien interpretada está la naturaleza con estos diagramas, pero bueno, justamente ganan aceptación por la visualización que tienen. También hay analogías con otros modelos, teorías de distintos campos de la ciencia. Por ejemplo, acá tenemos el modelo atómico de Bohr, o sea, si pensaba Bohr que era el átomo en un primer momento, con un núcleo con partículas de protones y neutrones, y orbitando alrededor electrones. Justamente nos recuerda mucho a una órbita como el sistema solar, ¿no? Donde el núcleo sería el Sol y los electrones serían planetas. Cuando vemos la historia de la ciencia y ideas y citas que tienen los científicos, vemos que muchas veces están marcadas por un alto grado de percepción estética de lo que están haciendo. Un caso muy claro de esto es Dirac, que fue un científico muy importante del siglo pasado, que por ejemplo cuando daba clase de física y mostraba ecuaciones, le decía a sus alumnos que no le presten tanta atención o no se esfuercen en entender el significado físico de las ecuaciones, sino que se tenían que centrar en entender la belleza o la simetría de las ecuaciones que estaban viendo. O por ejemplo, hay una teoría que es la electrodinámica cuántica, que Dirac también estaba en contra de esta teoría, no por razones empíricas, sino porque argumentaba que no era posible que una teoría tan fea fuese cierta. Entonces la descartaba. Bueno, otros ejemplos son, por ejemplo, Einstein, Minkowski, Heisenberg, que también argumentaban de la belleza que tenían sus teorías. Bueno, según McAllister, ¿cómo son las revoluciones científicas o cómo se estructura? Tenemos teorías que son exitosas empíricamente, entonces la comunidad científica adopta las propiedades estéticas de estas teorías como el canon de la ciencia para elaborar o elegir teorías. Surgen anomalías, cosas que los científicos no pueden explicar, entonces surgen nuevas teorías que intentan tener el mejor performance empírico en ciertos campos de la ciencia. Pero para explicar mejor estos fenómenos, tienen que sacrificar las propiedades empíricas que tenían antes. Y al sacrificarlas, entran en contradicción estos dos grupos de la facción conservadora y la facción progresista, donde los conservadores ponen por encima las propiedades estéticas anteriores que aceptar el éxito empírico de la nueva teoría. La facción progresista pone por encima estas propiedades empíricas, este éxito empírico de la nueva teoría por encima de las propiedades anteriores. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, ya sea que se mueran los científicos conservadores o no, se acepta la nueva teoría y se adoptan los cánones estéticos de la teoría anterior, de la teoría nueva, de la que tiene éxito empírico. Y en esta pelea de las facciones, en este cambio del canon estético de los científicos, surgiría el concepto de revolución científica. Notemos que son contrarias a esta teoría de Kuhn y de McAllister, ¿no? Justamente les comenté que la teoría de Kuhn requería que los científicos, para elegir las nuevas teorías, tenían que tener algún presentimiento o pensar en su contexto o alguna propiedad estética de la nueva teoría. Y que tenían en contra la facción conservadora porque argumentaban a favor del paradigma anterior, de acuerdo a los experimentos y observaciones empíricas que tenían en el pasado. Esto es al revés. O sea, la facción progresista argumenta que su teoría es la correcta por explicar muy bien la realidad, por éxitos empíricos, y la facción conservadora está en contra porque no cumple los criterios estéticos que tiene el paradigma anterior. Bueno, notemos o pensemos en algún caso concreto, ¿no? Para ir bajando a tierra estos conceptos. Vamos a hablar de Copérnico, que probablemente mucho les suene, que cambió la idea del geocentrismo que se tenía antes, que acá vemos, por ejemplo, en la ilustración de la Biblia de Lutero, de cómo la Tierra estaba en el centro del universo y el Sol y los planetas formaban esferas concéntricas alrededor de la Tierra.
Ptolomeo fue un astrónomo que vivió en el año 100 después de Cristo y desarrolló una teoría matemática para explicar el movimiento de los cuerpos celestes con la Tierra en el centro, ¿no? El geocentrismo que conocemos. Y Copérnico, unos 1500 años después, rompió esta teoría, supuestamente hizo una revolución, y cambió al heliocentrismo, o sea, puso al Sol en el centro del universo, del sistema solar, para explicar el movimiento de los cuerpos celestes. Bueno, para entender bien por qué se llegó al geocentrismo, hay que ir más atrás todavía, con Aristóteles. Él fue un filósofo, se lo llama el padre de la ciencia, de la lógica, de la ética, que vivió en el año 300 antes de Cristo. ¿Sí? En su física planteó una cosmología, o como se denomina cosmología física, donde planteaba ciertos preceptos, ciertas proposiciones que tenía que cumplir el cosmos. ¿Sí? Por ejemplo, que la Tierra tenía que estar inmóvil y central, en el centro del universo. También plantea la bipartición en dos regiones, una sublunar y una supralunar, caracterizada por la perfección y armonía. Otra muy importante, la circularidad y uniformidad de los cuerpos celestes. Porque los cuerpos celestes, los planetas, el Sol, son perfectos, necesariamente tienen que realizar movimientos circulares. La región sublunar se compone de los 4 elementos de Avatar, y la región supralunar se compondría de un quinto elemento, una quintesencia, el éter, que él la confiere de perfección. ¿Qué ocurre? Buenísimo. Tenemos estas ideas, tenemos una idea del cosmos. Bueno, pero ¿cómo se mueven los cuerpos celestes? Que sería la astronomía matemática. Bueno, Aristóteles no dijo nada, murió, pero dejó esto. Entonces los astrónomos posteriores dijeron, bueno, intentemos sistematizar estos preceptos para alguna teoría que pueda predecir el movimiento de los astros. Entonces, lo mejor que podían, utilizaban la centralidad e inmovilidad de la Tierra y los movimientos circulares para hacer predicciones. Por ejemplo, un caso muy importante es Hiparcos o Aristarco, que más que bien ponían la Tierra en el centro y a través de círculos intentaba hacer predicciones, pero andaba bastante mal hasta que llegó Ptolomeo. Así que la idea y lo que caracterizó su teoría fue la introducción del punto de Quante. Esto es un quilombo matemático, pero muy por encima lo digo. El sistema no es en sí geocéntrico, ¿sí? La Tierra estaba desplazada del centro y este círculo que vemos acá se llama deferente, ¿sí? Entonces, ¿qué planteaba Ptolomeo? Antes, sus antepasados, que no podían explicar bien los movimientos celestes, ponían que todos los planetas orbitaban en este centro. Bueno, no. Dijo, voy a poner un nuevo punto que se va a llamar punto de Quante. Y entonces todos los planetas no se van a mover alrededor de este círculo, se van a mover alrededor de epiciclos, que son un círculo más chiquitito que está centrado en el deferente. Y el movimiento circular y uniforme no se va a centrar en la Tierra, sino que se va a centrar en el punto de Quante. Esto da un nuevo grado de libertad, un nuevo parámetro, donde justamente lo que hacía Ptolomeo era, bueno, voy a determinar dónde está este punto para que ajuste las observaciones. Entonces, en este circulito ponía el planeta orbitaba acá adentro, y además este punto y este epiciclo giraba alrededor del deferente. Por si no fuera lo suficientemente complicado, también cuando querían hacer predicciones más precisas, ponían epiciclos dentro del epiciclo. Y así las veces necesarias para llegar a cierta precisión. Copérnico tenía 2 libros principales, que se llama Sobre la revolución con el movimiento de las esferas celestes, y Pequeños comentarios, un segundo libro. En La revolución de las esferas celestes enfatiza en que la astronomía que él y sus compañeros heredaron era un infierno, ¿no? Esto es un quilombo, es re complicado. Pero él no argumentaba que esto estaba mal porque estaba la Tierra acá y debería ir el Sol. Le argumentaba que el problema de esta teoría era que no era fidedigna con la circularidad y uniformidad de los movimientos celestes. Entonces, para sacarse el punto de Quante de encima, que era lo que le molestaba, dijo, bueno, vuelo a la Tierra del centro y pongo el Sol.
y la Tierra donde tenga que ir, ¿no? Después de Venus. Y entonces, ¿qué ocurre? Tampoco era en sí heliocéntrica, sino que ponía, igual que hacía Ptolomeo, no ponía este círculo deferente en el centro de la Tierra, sino que al costado. Bueno, Copérnico también. Ponía el Sol y al costado el centro del círculo deferente. Y Copérnico tampoco se sacó de encima los epiciclos, también añadía epiciclos que iban girando alrededor del deferente, como hacía Ptolomeo, y si quería cierto grado de precisión también le metía la cantidad de epiciclos que sea necesaria. Esto que vemos acá es una hoja de las primeras páginas del libro de Copérnico sobre la revolución de las esferas celestes. Y acá, si se pudiese ver bien, diría Tierra, ¿no? Acá sería la órbita, o más bien la esfera de la Tierra. Copérnico hace mucho énfasis en que quiere ser muy conservador con su teoría, o sea, quiere volver a los preceptos aristotélicos. Entonces, justamente como decía Aristóteles, en esta centralidad y en esta región supralunar, por encima de la Luna, concebía que estos eran esferas directamente, en las que se movía todos los planetas. Bueno, sé que es mucho texto esto, pero es importante. Estos son un comentario del propio Kuhn, que decía que la teoría copernicana era la más representativa de su teoría. Pero como vemos y dice, la teoría, perdón que salteo porque me quedan 10 minutos, no es ni más simple ni más precisa que la teoría de Ptolomeo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se dice que la teoría de Copérnico desplazó la de Ptolomeo porque era más simple. Bueno, en la actualidad se hacen de vuelta cálculos que son complicados porque depende en qué estadio de la evolución del sistema copernicano, ptolomeico, nos centremos, pero la cantidad de círculos que se necesitan rondan entre los 30 y los 80 círculos para cada una de las teorías. Y en ningún momento, en ningún texto de la época, se dijo, ni tampoco el propio Copérnico, que su teoría fuese más simple que la de Ptolomeo. Entonces, ni históricamente ni en las cuentas sea que es más simple. Y por otro lado, la precisión, porque bueno, si es más complicado, pero le pega más, bueno, la aceptamos. Bueno, tampoco. Recordemos que en la época de Copérnico y Ptolomeo no existían los telescopios. Usaban sus ojos y astrolabios. Y aunque tenían las mejores observaciones que tenían en la época, no podían determinar que la teoría de Copérnico fuese mejor tampoco. Bueno, entonces, ¿por qué pasamos de la teoría de Ptolomeo a la de Copérnico? Bueno, justamente por argumentos estéticos y más que nada conservadores. ¿Por qué, por ejemplo? Este es un extracto de pequeños comentarios de Copérnico que enfatiza en que su teoría se opone a la de Ptolomeo porque saca el punto de Quante y le da mayor movimiento, mayor circularidad a los movimientos de los círculos que componen el sistema solar y vuelve al movimiento uniforme de antes. También se tenía un movimiento religioso, varios movimientos religiosos en la época, donde tenían al Sol como una especie de Dios, entonces esto también aceptaba mejor la teoría de Copérnico. También Aristarco, que es un astrónomo mucho más antiguo, ponía al Sol como el centro de movimiento. E inclusive, vemos acá un párrafo de Tycho Brahe, que fue un astrónomo muy importante de la época, que por ejemplo compara las dos teorías de Ptolomeo y de Copérnico. Bueno, acá habla de la teoría de Ptolomeo. Otro punto que no sea el mismísimo centro del círculo, como realmente se encuentra en las hipótesis ptolemaicas, de que todos los planetas, excepto el Sol, ofenden contra los principios más básicos, o sea, los aristotélicos. Y de una disciplina de una manera mucho más absurda e intolerable que el de atribuir a la Tierra un movimiento, u otro que, siendo un movimiento natural, que era circular también, resulta imperceptible. Incluso este precepto aristotélico de que la Tierra estaba inmóvil se tenía muy en duda también en esa época. Bueno, repasemos rápido. Esto más o menos lo que les había dicho. Lo que sí fue una revolución en ciencia, que fue la revolución de Kepler. Este que vemos a la izquierda es Tycho Brahe, que fue un astrónomo muy importante que vivió básicamente en los años 1500, que es un astrónomo danés, que construyó, esto no es una construcción del Age of Empires, sino que fue un plano del Instituto de Astronomía que construyó en Praga, que es Uraniborg, que es imposible de pronunciar, que cumplía su sueño, su filosofía de que la astronomía debía constituirse
de una serie de observaciones sistemáticas y constantes. Al final de su vida, vemos cerca del año 1600, contrató a Kepler, que ya era profesor de matemática, para trabajar con sus observaciones. Y Kepler, enfrentándose a descifrar cómo era la órbita de Marte, lo que él denominaba la guerra contra Marte, se dio cuenta, basándose exclusivamente en las observaciones, de que la órbita de Marte debe estar entre un círculo y un óvalo. Esto es una elipse, concluyó Kepler, necesariamente. Al inicio, Brahe y otros astrónomos importantes de la época, como David Fabricius, estuvieron terriblemente en contra de la teoría de Kepler. Y fijémonos los argumentos que usaban, no eran argumentos empíricos, eran argumentos estéticos. Por ejemplo, las órbitas de los planetas deben ser construidas exclusivamente de movimientos circulares. De otra manera no se podría mantener el movimiento uniforme y el movimiento eterno sería imposible. Serían menos simples de exigir grandes irregularidades y no ser susceptibles al tratamiento de la práctica científica. Esto es una carta que le mandaron a Kepler: con tus elipses se elimina la circularidad y la uniformidad del movimiento, lo cual me parece absurdo en cuanto más profundamente lo pienso. Decían, bueno, poné otro epiciclo y ya está, más fácil. Bueno, Kepler insistió con esta teoría, aunque tenía todo el mundo en contra, y varios años después sacó un libro, que son las tablas rudolfinas, que ¿de qué se componían? Estaba dividido en dos partes. Por un lado, justamente para que los astrónomos en la época, que no estaban acostumbrados a utilizar elipses, pudiesen hacer predicciones y observaciones con su teoría, marcaba detalladamente cómo, en base a sus leyes, hacer predicciones astronómicas. Y por otro lado, eran catálogos del movimiento de Marte, y cómo él, con sus elipses, pegaba sistemáticamente a las observaciones de Tycho Brahe, que eran las observaciones más precisas que se tenían hasta la época. Este es un astrónomo de la época que mandaba cartas a Kepler y enfatizaba en lo mal que estaba su teoría, porque estaba desplazando la circularidad de los movimientos. Y fíjense lo que dice: estoy completamente ocupado tratando de entender los fundamentos sobre los cuales las reglas y tablas están basadas. Y estoy usando para este propósito el Compendio de Astronomía, este que vemos acá, previamente publicado por Kepler, con una introducción a las tablas rudolfinas. Me he encontrado tantas veces rechazada la forma elíptica de las órbitas planetarias, no entendiendo cómo estas elipses pueden explicar lo que, desde su punto de vista, desde el canon estético de la época, debía ser necesariamente la estructura del universo. Entonces, con esta tabla, y amparado, insisto, en el éxito empírico que tenía la teoría kepleriana, pudo, contra la facción conservadora que se sustentaba en las ideas de la uniformidad, o qué tan armoniosa era la teoría de un universo eterno, inmutable, circular, para establecer su nueva teoría con un trasfondo empírico mucho más importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por la charla, muy buena. Muchas gracias. Recuerden que los que tienen entrada para la observación, nos reunimos ahora cuando terminen las preguntas en el hall del planetario. Y bueno, abrimos el espacio para las preguntas. El que quiera hacer una pregunta, levante la mano y le vamos a estar acercando el micrófono. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu charla, estuvo muy linda. Yo quería preguntarte, porque hablaste mucho de que las anomalías surgen, si no estamos en una etapa como nueva de la ciencia, en donde los científicos buscamos anomalías, en lugar de esperar a que surjan. Perdón, no entendí la pregunta. Como que vos hablás de que surgen, dentro de las revoluciones científicas, se dan porque surgen anomalías que no pueden ser explicadas por las teorías que antes existían. Exactamente. Y ahora a veces pienso que la ciencia busca más las anomalías, como, no sé, por ejemplo, yo estudio unas proteínas que deberían transportar agua de toda la vida, pero busco a ver si no transportan otras cosas en particular. Sí. Esta fue la teoría de Kuhn que expuse, que bueno, también no coincidió del todo, pero bueno, Kuhn diría que lo que estás haciendo es justamente adaptarte al paradigma en el que estás inmersa y estudiar justamente lo que el paradigma te enseñó que tenés que estudiar.
Pero bueno, claro, yo también pienso que uno a veces está intentando encontrar cuál es el error de las teorías y de esta manera muchas veces saltan cuáles son las incongruencias del paradigma que está imperando en el momento. Mati, ahí, una pregunta. Abajo, allá abajo. Hola, gracias. No me quedó del todo claro cómo siendo el contexto de justificación de las teorías científicas ampliado al ámbito de la belleza, como era la disputa del cambio paradigmático de las órbitas keplerianas. Eso por un lado, que es un contexto de justificación diciendo a favor o en contra de mi teoría. En el proceso histórico de elección de un paradigma por sobre otro. Entre la disputa que hay entre Kuhn y Macalister. Sí. Porque una cosa es cómo se van desarrollando históricamente las revoluciones científicas y no sé si eso es lo mismo que la justificación de una teoría científica. ¿Se entiende? Ok, voy a intentar responder la primera y si me olvido la segunda te pregunto de vuelta. Bueno, por ejemplo, en el caso de Copérnico, de Kepler, o en el caso de Kepler, si nos enfocamos solo en ese, las ideas de que iban en contra de la teoría kepleriana iban enfocadas en la uniformidad, en la poca armonía, en la poca belleza, que tenía una órbita elíptica frente a una órbita circular e inmutabilidad de la Tierra como centro del universo, o del Sol como en el centro del universo. Entonces, estas ideas estéticas, o percepciones estéticas, igual usa estética en un sentido medio también raro de la palabra, que así lo denomina Macalister, podemos denominarlas proposiciones o ideas inductivas, si lo preferimos de esa manera. Esto entra en contradicción con una nueva teoría que necesita romper estas ideas de uniformidad, por ejemplo, que los movimientos no son uniformes, sino que vemos que los planetas a veces se mueven más rápido, más lento, a veces vuelven para atrás, van más rápido, siguen. Entonces era necesario romper estas ideas de uniformidad. Entonces con la teoría de Copérnico, de Kepler, dijeron, bueno, estas ideas de armonía y demás hay que sacarla encima, porque mi nueva teoría es empíricamente exitosa. Puedo predecir y medir las órbitas mucho mejor. Entonces es esta facción, digamos, progresista o conservadora que entra en disputa a la hora de elegir esta teoría como aceptable o no. Pero al fin y al cabo siempre se terminan poniendo la teoría que tiene cierto éxito empírico por sobre las demás. Y la segunda pregunta me olvidé ya. ¿Cómo era? No me queda claro cuál es la diferencia entre la concepción del progreso, del cambio científico, del cambio paradigmático entre Kuhn y Macalister. Macalister es más simple todavía, sí. Dice, la ciencia seguirá para adelante, no dice que sea lineal ni exponencial, ni algo por el estilo, sino que dice, bueno, si algo cambia tiene que ser cómo los científicos tienden a elegir ciertas teorías según algunos preceptos, que son estos preceptos estéticos. La evolución de la ciencia va adelante, surge alguna teoría que está en contra de ellos, pero es exitosa, bueno, adaptémonos a estos preceptos de la nueva teoría exitosa. Y serían estos cambios de los cánones estéticos en diferentes épocas del tiempo. Kuhn dice, bueno, no, tiene que haber un cambio radical en la concepción y el trabajo de la ciencia. Es un cambio de paradigma y de cómo uno entiende el mundo directamente, de cómo uno interpreta observaciones, realiza teorías. Es un cambio mucho más radical, que bueno, justamente es una de las críticas que se le hacen a Kuhn, ¿no? en este quiebre a la hora de hablar de la historia de la ciencia. Ya no hay una continuidad, sino que hay una ruptura total en cómo se elaboran teorías y cómo se ve el mundo directamente. Una última preguntita, ¿alguien? Muy buena la charla. No, o sea, yo más que nada te quería hacer una pregunta, o sea, por ejemplo, no sé, la relatividad general o el modelo estándar o mismo la cuántica, si formarían parte de estas revoluciones científicas o incluso, no sé, si en algún futuro, no sé, se logra unificar capaz una teoría cuántica de la gravedad, por ejemplo, por así decirlo. Eso también sería una revolución científica. No terminé de entender si vos creías que, o sea, según todas estas
estas teorías que vos presentaste, por ejemplo, todas esas teorías que yo mencioné, que son las cuales se usan ahora mismo para... Bueno, lo tengo. Y depende, básicamente, de qué teoría de revoluciones estemos hablando. Para Kuhn, indudablemente, la relatividad general o la relatividad especial y la mecánica cuántica son teorías científicas que cambiaron el paradigma, pero para Macalister no, por ejemplo. Para Macalister, solo la teoría cuántica entraría en un cambio, en una revolución científica, justamente en los preceptos estéticos. Por ejemplo, el cambio de determinismo, hay algo indeterminista, o la visualización que se tiene en la mecánica clásica con la abstracción de la mecánica cuántica son cambios, justamente son estas propiedades estéticas que tuvieron que cambiar por la mecánica cuántica debido al éxito empírico que tuvo la teoría. En cambio, según Macalister, la teoría especial de la relatividad no es una revolución científica, debido a que, incluso el propio Einstein lo dice, su teoría simplemente es la culminación de la teoría electromagnética de Maxwell. Y no se habría roto ningún canon estético de la época. Así que, bueno, dependería de la teoría que quieras enfatizar y qué denominamos como revolución científica, ¿no? Porque si la teoría de la relatividad o las teorías que me están nombrando vos no romperían ningún precepto estético, según Macalister no entrarían en la denominación de revolución científica. Pero para Kuhn indudablemente sí. Bueno, si Lucas quiere, pueden seguir haciéndole preguntas en el hall del planetario. Lo despedimos con un fuerte aplauso.